Hola estudiante, en esta ocasión estaremos explicando conceptos importantes de las expresiones algebraicas, entre otras, el número de término, el coeficiente numérico, el término constante y propiamente la expresión algebraica. Para llenar esta tabla de práctica, debemos observar el primer ejemplo o el primer ejercicio que se presenta en la misma. Observe de que el 5 multiplica la variable t, en otras palabras, es 5 veces la variable t. En este ejemplo solamente existe un término. Como puede ver, solamente el 5t no es sumado a otro, sino que únicamente usted va a encontrar el 5t a manera de multiplicación. Esto significa de que el coeficiente numérico, o sea, el número que está al lado o enfrente de la variable, es el 5. Por lo tanto, el coeficiente es 5, como puede observarse en la imagen que se presenta. Luego podemos determinar de que no existe, repito, no existe un término constante, ya que solamente hay un término. Por lo tanto, no existe o ninguno es observado en dicha expresión algebraica. En el segundo caso tenemos la siguiente expresión algebraica: 3x más 4. En este caso tenemos dos términos, siendo 3x el primer término y 4 el segundo. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es en este caso el coeficiente numérico? Bueno, el coeficiente numérico es en este caso el 3. El 3. Y el término constante es el 4, debido a que el 4 no está unido a ninguna variable. O sea que el término constante significa de que es el término el cual es representado por un número. Bien, en el tercer caso, el 8t es la multiplicación de 8 por la constante t. En el segundo término, el 3 multiplica la variable e. Y recuerde de que es un negativo 3. Multiplica la variable e. Y en la tercera posición tenemos un negativo 9 multiplicando la variable s. En otras palabras, el 8t es un término, negativo 3e es el segundo y negativo 9s es el tercero. Por lo tanto, existe un total de 3 términos. Respecto a los coeficientes numéricos, debemos observar si en todos los casos tenemos variables. Si ese es el caso, entonces procedemos a anotar el número que precede la letra. En este caso, tanto el 8 es un coeficiente, el segundo coeficiente es negativo 3 y en último lugar, negativo 9 es el tercer coeficiente numérico. Término constante, vamos a ver si existe un número, como en el caso del segundo ejemplo, el segundo ejercicio, y en este caso la expresión algebraica no contiene ninguna constante. Eso quiere decir que ninguno de los términos tiene constante. En el último ejemplo tenemos la multiplicación de 12 por la variable w, el negativo 3 por la variable x, el negativo 4 por la variable y 5. En este caso podemos identificar que existen 4 términos: el 12w,
el negativo 3x, el negativo 4y y la constante 5. En este caso, los coeficientes numéricos aplican únicamente para la w, para la x y para la y. Esto quiere decir que en el coeficiente numérico, el primer coeficiente es 12, el que le sigue es negativo 3 y por último el negativo 4. Estos son los coeficientes numéricos de las variables. Ahora, el 5 positivo es un término constante, por lo tanto el 5 va en este lugar de la tabla. Con esto finalizamos completar la tabla de acuerdo a los conceptos de expresión algebraica, número de términos, coeficientes numéricos y términos constantes. Es importante recordar de que si necesita repasar este video puede hacerlo cuantas veces le sea requerido, y en caso de que necesitara más ayuda puede entonces consultar al profesor según estipulado en su información personal. Hasta la próxima y mucho éxito en su curso.